Bueno, ahora sí, saludamos con la licenciada Sheila Bilker, experta en comunicación política. ¿Cómo está, Sheila? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Bienvenida. Gracias, un placer acompañarte, así que muy contento de poder estar con vos. Gracias, Sheila. Sheila, ¿ustedes han hecho una encuesta? ¿Nos puedes hablar de la ficha técnica de esa encuesta? Sí, por supuesto. Nosotros lo que hemos hecho venimos midiendo Ecuador desde inicios del año pasado, y lo que hacemos es una medición de tipo CAWI, que es digital, con 1050 casos, ponderada por sexo, edad y nivel educativo, y la última medición disponible que tenemos la terminamos el 14 de enero. Del 10 al 14 de enero estuvimos haciendo la medición. Así que yo te diría que son números hiper frescos, bien calentitos, y que hay algo interesante en esta medición que tiene que ver con ¿La encuesta es digital? La encuesta es CAWI, sí, la metodología es CAWI, digital, efectivamente, sí. Correcto. Lo cual no hay que confundir con las encuestas que se hacen en redes, en Twitter, digamos. O sea, la metodología es de opinión pública clásica, pero el método de acceso al respondente es digital. ¿Cuántas personas participaron? 1050 casos. Correcto. 1050 personas. Y tiene un margen de error de más o menos 3%. Bueno, hablemos de la encuesta. Bueno, cómo no. Bueno, yo te voy a decir dos o tres cosas. Lo primero es, bueno, por supuesto, hay algo muy valioso de esto que tiene que ver con los evolutivos, con ver cómo se va reordenando la escena electoral a lo largo de un año electoral. Hay un elemento muy importante para entender cómo se va a dar esta elección, que tiene que ver con una pregunta que ordena la preferencia o la motivación por el cambio o la preferencia por la continuidad, ¿no? Nosotros lo llamamos los cambistas o los continuistas. Y esto de alguna manera ordena un primer contorno porque te permite entender un poco el lugar del oficialismo, el lugar de la oposición, y lo que nosotros vemos ahí es una escena, digamos, donde el 48% de los ecuatorianos prefieren el cambio y el 41% la continuidad, sea una continuidad con algunas, con continuidad pero mejorada, o sea, un cambio conservando algunos aciertos. De alguna manera lo que ordena esa primer pregunta es cómo está hoy esa preferencia que te marca un contorno. El otro elemento a considerar acá es que estamos en una escena de hiperpolarización, ¿no? En general las democracias son polarizantes, digamos, pero acá la escena es hiperpolarización, y creo que este fenómeno de hiperpolarización lo vemos con el crecimiento de las dos grandes ofertas, ¿no? Digamos, de la de Luisa González y la de Daniel Noboa, ¿no? Que hoy están, yo te diría, creciendo y aglutinando y cooptando el grueso de los votos a costa de los espacios más chicos, de los terceros espacios. Entonces, esto es un primer elemento para ver la hiperpolarización. El segundo elemento también tiene que ver con el rechazo electoral. Vos vas a ver en esta encuesta que hay un elemento muy importante de rechazo cruzado, ¿no? Digamos, yo te diría como preferencia y rechazo cruzado. Los votantes en general de Luisa González sienten un profundo rechazo por Daniel Noboa, los votantes de Daniel Noboa sienten un profundo rechazo por Luisa González. Por supuesto que ahí hay elementos para entender, pensar que nosotros no solo hacemos esto, sino que hacemos algo de investigación cualitativa. Entonces, para poder entender también qué pasa en esta preferencia, hay como distintas fuentes de esa preferencia, ¿no? En el caso de Noboa, uno va viendo, por lo menos nosotros venimos observando que lo que Daniel Noboa va consolidando, que es alrededor de 40 puntos, bueno, lo consolida alrededor de la idea de, yo te diría, la agenda de la seguridad, la agenda del orden. Y en el caso de Luisa, que hoy está alrededor de nosotros la tenemos alrededor de 48 puntos,
no, 47, 48 puntos, ¿no? Con una diferencia entre ambos de alrededor, en las últimas dos mediciones, de alrededor de entre 6 y 8 puntos. Yo te diría que ahí hay una fuente triple de la adhesión a Luisa González. Por un lado, una fuente centrada en, bueno, en el voto correísta, ¿no? Digamos, el voto correísta y el valor, yo te diría, de Luisa como alguien que pueda garantizar fidelidad. Una Sheila, segunda fuente, sí. ¿cuáles de los dos candidatos está en una etapa de crecimiento, los dos? Mira, cuando vos tenés una escena hiperpolarizada, tenés una escena donde los dos candidatos crecen. O sea, lo que está pasando acá es que estos dos candidatos se están llevando la parte gruesa de la torta con una diferencia, y es que hoy Luisa pareciera ser favorita, ¿no? O sea, Ella Luisa crece más que Noboa. sí, se está recortando como favorita. Si tomás el lapso de los últimos 3 meses, Luisa cada vez está más consolidada ¿Cuánto y ha aparece. crecido? ¿Qué porcentaje? Te digo con exactitud en los últimos meses. Mira, en noviembre la teníamos en 44. En diciembre la tuvimos en 46, ahora la tenemos en 48. Y Noboa la tuvimos en 38 en noviembre, en 40 en diciembre, o sea, como ves, crecen ambos. Muy poquitito en la línea del margen de error, pero lo que vos ves, lo interesante de eso es que vas viendo la tendencia. Eso lo tenés es el evolutivo de la intención de voto por binomio. Le aviso a los que están mostrando en el evolutivo, donde dice evolución, que es muy interesante ver esto, porque No le cambies, es el Jorge. evolutivo de cambio continuidad. El evolutivo de voto. Si avanzás un poquito, Avanzamos. avancemos un poquito. La Entonces, siguiente. ahí estos Pisos son y pisos techos. estos son pisos y techos electorales. ¿Qué es lo que yo miro en estos números? ¿Qué es lo que miro en estos números? Miro dos cosas. Por un lado, digo, la posibilidad hasta dónde puede crecer, o sea, el novoísmo puede crecer más. Hoy tiene 40 ¿Pero está puntos, puede llegando al crecer. novoísmo? ¿Cómo? ¿Está llegando a un techo el novoísmo? Mira, hoy nosotros a Novoa lo tenemos alrededor de 40, 41 puntos. Tiene un techo hoy de 45,8, de 46 puntos. Ahora, creo que ahí el dato es el 53 de rechazo, el 53,7 de rechazo. Porque ese 53,7 es nunca lo votaría, lo que te permite es empezar a pensar y especular sobre segunda vuelta, ¿no? Digamos, o sea, lo que estás viendo ahí es cómo es un límite, una escena de balotaje. Del mismo modo, lo que ves con el techo de Luisa tiene hoy un piso de 47 y un techo de 53, lo que ves es que, bueno, por ahí es algo, digo, aparece como favorita ciertamente, con esa diferencia de unos pisos de 7 puntos, es algo que también se ve en el voto. Pero sobre todo lo interesante es vencer la línea de 50, ¿no? Digamos, entonces yo te digo, miro acá el 53,7 de rechazo de Noboa, miro el techo de Luisa González, ¿no? Digamos, porque me parece que eso también te arma una posibilidad. Por supuesto, faltan 20 días para las elecciones, déjame decirte esto, y en todas las mediciones que nosotros venimos haciendo, tanto en mi país, en Argentina, como en otras partes de Latinoamérica, las últimas semanas son semanas donde hay novedades, hay corrimientos, suceden cosas, se activan los indecisos. Entonces, hay algo que es, bueno, todavía faltan 3 semanas. Esta es la foto de hoy. Si vos me preguntas hoy, yo lo que te diría es, Luisa González aparece como favorita con más chances que el oficialismo para aspirar a la presidencia, ¿no? Correcto. Seguimos con otra imagen, Jorge. Bueno, aquí está en números. Sí, esta es la apertura, por ahí es muy finito. Yo creo que acá lo interesante es, Luisa tiene su fortaleza en la costa, y Daniel Noboa lo tiene en la sierra, que es como algo que nosotros venimos viendo recurrentemente. Y el otro elemento también acá importante, que es algo que empezó a aparecer como un fenómeno bastante común en muchos países, que es la diferencia por sexo.
¿La polarización ha hecho que ningún otro candidato tenga posibilidades como un outsider? Mira, hoy por hoy no pareciera, a 20 días de las elecciones, yo te diría que es prácticamente imposible que surja un outsider. Sí hay figuras, que lo vemos en términos cualitativos también, figuras como para la demanda, te diría, más oficialista, figuras como la de Nader, que tienen ahí alguito de, bueno, una preferencia que es una preferencia que no se termina de activar en voto, no se termina de activar, pero es un lugar donde por ahí uno dice, bueno, acá hay algo. Hoy, en términos de resolución concreta, real, de preferencia, de voto, eso no está. Como potencialidad puede ser. Sheila, junto a los otros candidatos, perdón que tal vez me estoy desviando del tema que estás hablando, juntos los otros candidatos, ¿cuántos puntos suman? Mira, a ver, nosotros acá tenemos, por eso te hablamos de hiperpolarización. Nosotros tenemos acá, es poquito más de 10. Los otros candidatos prácticamente fueron disolviéndose bajo la luz del crecimiento de estos grandes players. Y creo que la misma escena polarizante, lo que hace es, digo, naturalizar la idea de que o es uno o es otro, y eso de alguna manera inclina la balanza, sobre todo por lo que yo te contaba, digo, cuando vos tenés hiperpolarización, también tenés fuertes rechazos. Entonces, muchas veces las preferencias por un tercer espacio, sin chance, mueve al voto útil, o mueve un voto de la tensión, la tensión, la adversión, el clima de adversión en relación con uno versus otro. En eso consiste la hiperpolarización, en que dos grandes players se comen a los otros. Sí. Y un segundo elemento que vos tenés ahí que como ves acá, digamos, fíjate, tenés 88 puntos de sumatoria entre los dos primeros, entre los dos grandes aspirantes. Y en estos casi que 20 días de campaña, o menos de 20 días, sí, ¿hay chance tal vez para que uno suba de los que están en la cola? Bueno, a ver, viste, difícil. A mí me encantaría tener la bola de cristal, no la tengo, me encantaría. Por eso el futuro siempre es incierto y es yo te diría, es como un salto al vacío. La tendencia que venimos viendo nosotros cuando ves los evolutivos de comportamiento electoral, la tendencia es hiperpolarización, consolidación de los dos grandes a costa de los más pequeños. Viste, de hecho lo vas viendo a lo largo de los meses como, bueno, ciertos nombres que estaban dando vueltas empiezan a diluirse. El candidato que no pudo competir, bueno, también ahí había un número más o menos interesante, entonces yo creo que la cosa se va a dirimir en esta gran tensión, y lo que vos vas viendo es cómo va apareciendo lentamente y paulatinamente, medición tras medición, esta cosa del voto útil, ¿no? La consolidación de estos dos, de Luisa González y de Daniel Noboa. Aquí está la imagen del rechazo, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiene de rechazo Daniel Noboa? Daniel Noboa tiene 83 puntos de rechazo, ¿no? Digamos, o sea, perdón. Daniel Noboa tiene entre los votantes de Luisa 92,4 de rechazo. Entre los votantes de Luisa González. O sea, lo que vos ves acá es lo que yo te digo, la hiperpolarización, esta escena de disputa. O sea, agónica, de esa gente que ¿no? Nunca va a votar por él. Exactamente, o sea, vos pensá esto, el 92% de la gente que dice voto Luisa
te está diciendo nunca votaría a Noboa. Y esto también te explica esto que no llegué a terminar de contarte, que es una de las fuentes del voto a Luisa González, que es rechazo a Noboa. O sea, ella tiene el voto correísta, el voto rechazo a Noboa y algo de carácter personal, ¿no? Digamos, yo creo que es un plus que trae esta candidata. Siempre los candidatos cuando tienen grandes chances traen un plus, nosotros decimos ese je ne sais quoi, ¿no? Digamos, un diferencial, un algo que los vuelve atractivos y deseables. Entonces, yo te diría estas tres fuentes, el carácter el carácter personal, su figura, lo que emana su figura, el correísmo y el rechazo a Noboa, es parte de lo que compone el voto a Luisa. Correcto. Del mismo modo, vos fijate, del otro lado, en la columna de la izquierda, el rechazo a Luisa y a Borja entre los votantes de Noboa es de 83%. Es un poquito más bajo, pero igual es intenso. Sí, es intenso. Igual es intenso, muy intenso. Y yo creo que esa diferencia, ahí eso es un votante en disputa, para ambos. ¿No? Digamos, creo que ahí hay algo, ahí se juega algo muy interesante, que yo creo que los directores de campaña deben estar mirando con mucha atención. Ahora vos fíjate estos valores, ¿no? Digamos, estos valores de los rechazos. Esto es lo que te está configurando un escenario, este escenario de hiperpolarización. Aquí está la muestra. Ganabilidad, binomios. Nosotros lo llamamos ganabilidad y significa que la sociedad está percibiendo hoy como favorito, como el candidato con más chances, ¿no? Eso es la ganabilidad. Y te voy a contar que cuando hablamos de ganabilidad en general, hay una parte de la biblioteca que dice el candidato ganador, el candidato que la sociedad percibe como ganador, lo ve como ganador posible. Bueno, activa voto porque la gente quiere ganar. Entonces vota el que está como favorito, el que la sociedad percibe como favorito. Hay otro segmento que dice, bueno, que no sea tan fácil, que muchas veces tener la ganabilidad es todo lo contrario. Yo creo que en esta escena, lo que vos estás viendo nuevamente es esto de la polarización y yo te diría algo así como las creencias cruzadas. Vos fijate que los que ven como favorito a Noboa se parece bastante a su caudal electoral. Es decir, los votantes de Noboa tienden a verlo como favorito. Ahora, la ganabilidad, que es realmente un fenómeno muy interesante de medir, porque es, bueno, antes de tener los resultados, así como me preguntás a mí, ¿cómo va a salir esto? La gente también piensa cómo va a salir esto. También tenés una sociedad, digamos, una sociedad partida, ¿entendés? Todavía, por supuesto es muchísimo más alta la ganabilidad de Luisa González, pero aún así estás viendo ahí números que se asemejan a esta escena de hiperpolarización, ¿no? Digamos, así que creo que ahí hay algo interesante y un desafío. Hoy yo te diría, bueno, la mitad más un poquito de los ecuatorianos están viendo a Luisa González como candidata que finalmente se va a hacer con el presidente. Sheila, ¿hay posibilidades de que tal vez en primera vuelta tengamos presidente? Mira, no se puede descartar. Nosotros medimos escenarios head to head, ¿no? Los escenarios de balotaje uno contra otro. En el escenario de balotaje, Luisa crece a 50+1, o sea que, pero bueno, también con una encuesta con un margen de error de +/-3, digamos, o sea, pero hoy aparece como favorita. Y respecto de tu pregunta de puede resolverse en primera vuelta, matemáticamente es posible. Faltan 3 semanas. Correcto. Son 3 semanas donde nosotros vamos a medir minuciosamente, vamos a medir todas las semanas, porque bueno, viste, las elecciones tienen muchas veces sorpresas, así que creo que es algo para seguir. Hoy pareciera haber un favorito y hoy matemáticamente es posible que Luisa González gane en primera vuelta. Sheila, muchísimas gracias por el tiempo.
Un placer haber hablado contigo. Gracias a Sheila Bilker, experta en comunicación política, haciendo el análisis de las encuestas de 3.0, la encuestadora que ha hecho la medición en el país.